La clase pasada ya obtuvimos la ecuación de Michaelis-Menten para la cinética enzimática y empezamos a ver justamente cuál es esa conexión que tiene esta ecuación con la realidad, que es lo importante, ¿sí? Tenemos que describir un sistema, un modelo que cumpla cabalmente, o al menos de una buena manera, lo que sucede experimentalmente. Entonces, nosotros describimos ya la ecuación de Michaelis-Menten y les mostré la ecuación de Laing-Weaver-Burk, ¿sí? Que es el inverso, que vemos que es una línea recta y que yo voy a poder caracterizar con esa línea recta las constantes de Michaelis-Menten y la K2, que es una constante donde se da la transformación, ¿sí? Vamos a poner así, en resumen, tengo mi modelo que es enzima más sustrato, tengo un equilibrio, aquí está K1, aquí está K-1, la constante de la vuelta, se genera el complejo enzima-sustrato, es el intermediario fundamental del modelo de Michaelis-Menten, y tenemos que K2 es mucho más grande que K-2, por eso la desprecio, y tengo aquí enzima más producto, ¿sí? ¿Sale? Entonces, este mecanismo, yo lo que hago es, para este mecanismo aplico el método del estado estacionario, ¿sí? ¿Cuál es ese método? Pues me digo que la derivada del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a 0, ¿sí? Y que además el proceso fundamental de conversión que me va a definir cuál es la velocidad de la reacción, ¿se acuerdan cuál era? La derivada del producto, ¿no? Con respecto al tiempo iba a ser igual a K2 por el complejo enzima-sustrato, ¿vale? ¿Sí? Además es importante mencionar que la constante de Michaelis-Menten es K-1 más K2 sobre K1, ¿sí? ¿Vale? Y esto lo vimos en la clase pasada, les dije que hicieran la talachita algebraica de ver si efectivamente, si yo sustituyo esta en la ecuación de Michaelis-Menten, efectivamente es correcta. ¿Cuál es la ecuación de Michaelis-Menten? Que es la velocidad inicial es igual a K2 por la concentración inicial de enzima por la concentración inicial de sustrato sobre Km más S0. ¿Sale? Es la cinética que ya obtuvimos. Y bueno, si ustedes sustituyen esto aquí, les daba la ecuación previa, ¿sí? Que es la que sacamos en donde teníamos justamente una suerte de suma de las constantes de velocidad, ¿sí? De este modelo que describimos como un modelo del estado estacionario, ¿sí? Entonces, de ahí sacamos la de Laing-Weaver-Burk, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que ahora debemos hacer es justamente hacer una gráfica de la velocidad en contra de la concentración, ¿sí? Para ver si efectivamente, ¿sí? Para ver si efectivamente el sistema cumple experimentalmente con nosotros lo que nosotros queremos obtener, que es al principio en una concentración de sustrato muy baja, ¿sí? La velocidad inicial depende de la enzima, ¿sí? Ese es uno. Y fundamentalmente, cuando yo tengo altas concentraciones de la enzima, se cumple que se alcanza una velocidad máxima. Eso tengo yo que averiguarles, a ver, ¿sale? Fíjense que cuando hago yo esta gráfica, si yo divido R0, lo divido entre K2 y la concentración de enzima, ¿sí? Y si yo divido esta S0 entre Km, tengo una gráfica de esta naturaleza, ¿sí? Donde aquí tengo el 0.5 y aquí tengo el 1. ¿Vale? Entonces fíjense que efectivamente esta gráfica
va asintóticamente, ¿sí? Se va acercando esta curva asintóticamente al 1, ¿sí? Este 1, ¿qué representa? Representa justamente la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar un proceso enzimático? ¿Sí? Es esta, ¿sí? Yo puedo definir como la velocidad máxima K2 por E0, ¿sí? ¿Sale? ¿Sí lo ven? Porque si yo divido la velocidad que yo estoy observando entre esto que es la velocidad máxima, ¿sí? ¿Cuál es el valor máximo que puedo obtener de este cociente? Pues 1, ¿sí? ¿Sale? Por eso justamente se acerca asintóticamente a 1, ¿sí? Pues vamos a ver cuáles son las razones que me permiten justamente que esto sea cierto, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si S0 pues es mucho, fíjense, mucho más grande que Km, ¿sí? ¿Qué significa? Que tengo en exceso el sustrato, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si tengo en exceso el sustrato, me fijo en esta ecuación, R0 es igual a K2 por E0 por S0 Km más S0, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro amiguito pequeño y despreciable, ¿no? Km, ¿sí? Es muy pequeño enfrente de S0, ¿sale? Entonces, como es muy pequeño enfrente de S0, la ecuación se me convierte de la siguiente manera: R0 igual a K2 por E0 por S0 sobre S0, ¿no? Entonces esto se va, ¿sí? Y lo que tengo al final es que mi velocidad 0, que es la velocidad máxima, pues es justamente la constante 2 por la concentración inicial de enzima, ¿sale? Es la velocidad máxima, ¿sí? Cuando yo hago una gráfica experimental, pues justamente estoy obteniendo este comportamiento que yo confirmo algebraicamente de esta manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, palomita para el método, efectivamente, a concentraciones muy elevadas de sustrato, alcanza una velocidad máxima. Y es lo que se observa experimentalmente, ¿sale? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, ¿qué pasa a bajas concentraciones del sustrato? Si mi sustrato es muy pequeñito. ¿Se acuerdan qué decía cuando el sustrato es muy pequeño? A ver, ahí en los datos que teníamos. Dice que para una concentración de enzima y un sustrato muy bajo, la velocidad inicial es proporcional a S0, ¿no? Vamos a ver, ¿qué proporción es esta? Entonces, ahora vamos a ver que esta velocidad en este caso es K2 por E0 por S0 sobre Km más S0, ¿sí? Ahora, ¿quién es el despreciable y pequeño? Es este, ¿sale? ¿Sí? Entonces, mi velocidad en este caso, le ponen aquí a concentraciones muy bajas, por ejemplo, del sustrato, es igual a K2 por E0 por S0, ¿sale? Pues efectivamente, esto se va, ¿no? Entonces nada más queda sobre Km, ¿sí? Efectivamente, la velocidad, pues, es proporcional a la concentración de S, ¿sí? Así como lo dictan los cánones experimentales, ¿sí? Y además, a ver, díganme, ¿de qué orden es esta reacción? De orden 2, ¿sí? Es una reacción de segundo orden. Otra cosa muy importante, una información muy importante de las cinéticas enzimáticas, ¿sí? Las reacciones enzimáticas que siguen el modelo de Michaelis-Menten son de segundo orden para el caso de una cantidad de sustrato que es mucho menor, muy pequeño, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Y bueno, ya cuando tengo yo el otro punto que era que dada una concentración de sustrato, la velocidad inicial es proporcional a la concentración de enzima, ¿sí? Entonces, en este caso es cuando yo tengo la ecuación, así la ecuación pura y dura, ¿sí? En la parte inicial, mi velocidad depende solamente de la concentración de la enzima, ¿sí? ¿Sale? Cuando es muy chiquitito el sustrato, pues yo lo que tengo es algo así, ¿sí? Y en la parte intermedia, esta que está aquí, pues se cumple esta ecuación que está aquí, ¿sale? Entonces, en conclusión, efectivamente este modelo muy sencillo, muy simple, está reproduciendo los datos experimentales, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Fíjense que usualmente en las publicaciones, la K2 se le dice constante de la catálisis enzimática, ¿sí? ¿Por qué? Pues es justamente la K2 es la constante que me define fundamentalmente cuál es la velocidad de la reacción, ¿sí? Esa es la importante, ¿sí? La K2 me va a definir si en este caso es un proceso rápido, lento, o qué tan rápido, qué tan lento es. Justamente esa K2 es la que me está ayudando a hacer mucho más eficiente y más rápida la reacción química. ¿Sale? Bueno, esto de la parte de cinética enzimática que estuvimos discutiendo aquí, la pueden encontrar en el Levin, ¿sí? Y en el Atkins, en el Julio de Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences. Entonces, échenle una leída, no nada más se queden con el rollo que yo les eché aquí, porque a lo mejor les estoy diciendo puras mentiras, ¿no? Entonces, revísenlo, véanlo, léanlo, para que les sea más claro. Ahora, lo de Michaelis-Menten no nada más lo ven en fisicoquímica, lo ven en bioquímica, lo ven en muchos otros sitios, ¿no? A lo mejor desde diferentes perspectivas, no sé si allá lo ven desde el punto de vista pues más de gráficas y algebraico y matemático, pero yo creo que sí se debe de ver así, ¿sí? ¿Sale? Entonces, yo creo que están siendo expuestos varias veces al tema, como para que, si se les pregunta en un examen qué es el modelo de Michaelis-Menten, pues sepan ustedes contestar de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Dudas? ¿Qué pacho? Cuéntame. K2 igual a KCA. CAT, CAT. ¿Sí? La K2 se le llama constante de la catálisis, ¿sí? KCAT. ¿Por qué? Pues porque es el paso fundamental y determinante de reacción, ¿sí? El que me va a definir qué tan rápida, qué tan lenta es la cinética enzimática, ¿sí? La catálisis enzimática. Bueno, este modelito pues es pues muy sencillo. Hay modelos más complicados que no nos da tiempo ver, ¿sí? O sea, cinética enzimática es un curso completo, ¿sí? De 6 meses sin problema, solamente cinética enzimática. Cinética química es un curso de 2 semestres, ¿sí? En sí mismo, ¿sale? Coloides debe ser un curso de un semestre también. O sea, todo está así comprimido, así. Entonces, pues, tenemos que ver unas cuantas cosas. Nada más, otro modelo que sería bastante más adecuado es que la enzima más el sustrato tiene un equilibrio. Se realiza el complejo enzima-sustrato, el cual, mediante un equilibrio, se genera enzima y el producto que está pegado todavía a la enzima, y luego se libera la enzima más el producto, ¿sí? Es un modelo más complejo, pero eso ya lo podemos hacer nosotros, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Se acuerdan? Pues el paso importante, con el que debemos escribir nuestra ley de velocidad, es el último, ¿no? En este caso, la derivada del producto, en este modelo 2, la derivada del producto con respecto al tiempo, pues debe ser K3 por EP, ¿no? El complejo enzima producto, ¿sí? ¿Y qué hago? Pues nada más
Ahora el método del estado estacionario lo aplico para los dos intermediarios que tengo, que es el primero EP y el segundo S. Y me debe dar un conjunto de ecuaciones mucho más interesantes, más complicadas, pues, ¿no? ¿Sí? Ese es otro de los modelos. Y fíjense que es bien importante, además, que hay otros modelos que valen la pena ser estudiados y que, bueno, a lo mejor si nos da tiempo al final les hablo un poco de las enzimas alostéricas, de los efectos alostéricos en las enzimas, ¿sí? Porque fíjense que las propias enzimas se pueden autorregular, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues bueno, a lo mejor el producto mismo, cuando es mucho, satura, ¿sí?, a la enzima y se le pega en algún sitio que puede ser otro distinto, ¿sí?, al sitio activo. ¿Sale? Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, voy a borrar aquí. Tienen, por ejemplo, la enzima, el sitio activo, ¿sí? Y de pronto uno de los productos, que el producto puede ser algo así, por ejemplo, ¿sí?, diferente, se pega a un sitio diferente de la proteína, que está diseñado para que se pegue con este producto. Hay una interacción aquí. Entonces, ese producto le puede decir a la enzima, bájale, ¿sí? De alguna manera regula la catálisis de esta enzima. ¿Cómo le hace? Pues seguramente cuando existe esta interacción, pues va a haber cambios conformacionales en la proteína. Y estos cambios conformacionales van a modificar el sitio activo, ¿sí? Y ya no va a ser eficiente para transformar el sustrato hasta que por alguna razón se elimine el producto. ¿Cómo? Por excreción, ¿sí?, porque el producto es utilizado en otra vía metabólica, en alguna otra cinética enzimática distinta, etcétera, etcétera, porque es el sustrato de otra enzima, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos alostéricos, que también están muy interesantes, son mucho más complejos, porque ya son otros sitios diferentes. Ya tienes, además de esto, ¿sí?, no te quedas aquí, debe existir pues alguna otra ecuación en donde se forme enzima producto, ¿sí?, y exista una inhibición, ¿sí?, un bloqueo que ya no exista, en este caso, la reacción. Puede ser producto 1, producto 2, producto 3, una cantidad muy diferente de productos que pueden entrar a la que nosotros nos estamos imaginando a veces. Es un sistema muy complejo, ¿sí? Sin embargo, pues el mecanismo de Michaelis-Menten, a pesar de lo sencillito que es, explica un montón de propiedades de transformación enzimática. O es la base fundamental para escribir mecanismos más complejos, ¿sí? Pues por eso es muy importante. ¿Sale? Producto, ¿sí? Cuando el producto ya satura pues digamos, ¿cómo decirlo?, el medio ambiente en donde se realiza la transformación enzimática, para una proteína alostérica, no para todas, que tienen sitios alostéricos, el mismo producto puede interactuar con la enzima en otro sitio diferente y bloquearla. O a veces es el mismo, puede ser. Si es el mismo, ya no es una enzima alostérica, ¿sí? Es una inhibición, como vamos a ver ahorita, competitiva. ¿Sale? ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a ver ahorita la última parte que nos toca ver de enzimas, que va a ser inhibición enzimática. Es muy rápido y sí me va a dar tiempo exponerles pues un problema interesante. Ahí les va. Entonces, un proceso muy importante es justamente la inhibición enzimática, porque los sistemas biológicos también tienen mecanismos de control de enzimas, ¿sí? No es posible que una enzima siga trabajando de manera indefinida, porque es posible que se generen pues, problemas fisiológicos o biológicos ocasionados por el trabajo excesivo de una enzima, ¿sí? Entonces, la inhibición enzimática
Es muy importante, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos escribir un conjunto de ecuaciones o un modelo basado en el Michaelis-Menten para la inhibición enzimática? Bueno, vamos a tener dos ideas fundamentales. La primera es que exista una sustancia, una molécula, que se pegue al sitio activo en vez del sustrato, ¿sí? ¿Sale? Que impida la interacción del sustrato con la enzima, ¿sí? Y la otra es que exista una sustancia que se pegue al complejo enzima-sustrato ya como tal y que impida la liberación de los productos, ¿sí? También ese es un modelo súper sencillo que sirve para explicar un montón de cosas, pero que pues tiene un alcance limitado, ¿sí? Entonces vamos a escribir las reacciones. Tengo enzima más sustrato, el complejo enzima-sustrato, que es justamente la reacción que ya estamos nosotros definiendo desde hace rato. Este mismo complejo enzima-sustrato pues va a poder entrar en equilibrio y liberar otra vez la enzima y el sustrato. Y bueno, lo que yo tengo aquí es que la velocidad de esto es, pues por ejemplo, le voy a llamar a K o K1, así como nosotros lo estábamos mencionando, el complejo enzima, digo, la constitución de la enzima por el sustrato, ¿sí? Y el regreso, K-1, pues es enzima sustrato, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver el otro proceso de liberación, que es el complejo enzima sustrato, ¿sí? Me libera el producto, ¿vale? Y lo que yo tengo aquí es justamente la velocidad de otro proceso. En este caso, aquí tengo una K2, ¿no? K2 que multiplica enzima sustrato, ¿sí? Entonces vamos ahora a definir dos mecanismos en los cuales se impida la liberación del producto, de alguna manera. ¿Cuáles son estos? Pues que tenga yo la enzima, que se le esté pegando un inhibidor, ¿sí? Le voy a llamar I de inhibidor. Y esto, que sea un equilibrio. Y dicho equilibrio, pues lo que va a hacer es finalmente liberar a la enzima del inhibidor, ¿sí? Y entonces, aquí lo que yo tengo es una constante de equilibrio, ¿sí? ¿Sale? Entonces, le voy a llamar K de I de inhibición, ¿sí? K I de inhibición. Y esta va a ser enzima, ¿sí? Por inhibidor sobre enzima inhibidor. ¿Sale? ¿Sí? Es la constante de equilibrio. Entonces, esta inhibición lo que está haciendo es estorbarle al sustrato, no va a poder reconocer el sitio activo de la enzima porque va a estar tapado, va a estar ocupado, ¿sí? Entonces, obviamente, este inhibidor debe parecerse conformacionalmente y químicamente al sustrato. Entonces, además puedo tener lo que les decía, en vez de el inhibidor tapando el sitio activo, ¿sí? Que exista un inhibidor que impida la liberación del producto, que ya esté el complejo enzima sustrato y además se le pegue el inhibidor. Entonces lo que yo tengo es, al final se libera mi complejo enzima sustrato más el inhibidor. Y lo voy a llamar KI'. Y es complejo enzima sustrato, inhibidor, sobre complejo enzima sustrato, inhibidor. ¿Sale? Entonces fíjense, ahora lo que yo tengo es que mi constante 2 es la que le da el peso a la velocidad de formación de los productos, ¿sí? Y ahí es donde debe estar estorbando, ¿sí? Este inhibidor. ¿Sale? ¿Sí? Entonces lo importante es esta. Esta es muy importante. ¿Vale? Ahora,
así como lo hicimos en el método del estado estacionario para la ecuación de Michaelis-Menten, tenemos que hacer un balanceo de masa, ¿sí? Este balanceo de masa es la concentración inicial de enzima a lo largo de todo el proceso de formación de enzima sustrato, de liberación de producto, de formación de complejo enzima inhibidor, enzima sustrato inhibidor. ¿Cuáles son las formas en las cuales la voy a encontrar? Como enzima libre, ¿sí? Como complejo enzima sustrato, ¿sale? Como complejo enzima inhibidor, ¿sí? Y como complejo enzima sustrato inhibidor. ¿Sale? ¿Sí? Así es como los voy a encontrar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces ahora fíjense, voy a fijarme en estas cosas que están aquí, ¿sí? Y lo que quiero hacer es sustituir las expresiones, ¿sí? Para generar esta ecuación. En este caso, el complejo enzima inhibidor. ¿Cómo se escribe el complejo enzima inhibidor? En este caso, yo lo que tengo que hacer es, fíjense, este complejo es lo mismo que enzima inhibidor, enzima inhibidor sobre K1 más complejo enzima sustrato más enzima sustrato inhibidor sobre K1. KI'. Este es KI y es KI'. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este caso, esto que está aquí, lo estoy pasando dividiendo. ¿Sí? Es el primer término, ¿sí? Y el último término es el término que justamente toma en cuenta el segundo proceso, ¿sí? Que es este que está aquí, enzima sustrato inhibidor. Lo que yo estoy haciendo es, pues nada más sustituir esto aquí y esto aquí, ¿sí? Es lo único que estoy haciendo. Ah, y esto es, perdón, esto es acero, ¿sale? ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo en el balance de masa ya estoy incluyendo información importante respecto a la inhibición enzimática que se está dando a cabo, ¿sí? Con estos dos mecanismos que estoy proponiendo aquí. ¿Sale? Bueno, entonces, lo que yo puedo hacer es que la concentración inicial de enzima va a ser igual. En este caso, fíjense que hay, ¿sí? Dos términos, ¿sí? Distintos que tienen un factor común, ¿sí? En este caso, este es la concentración de enzima y en el del lado derecho es la concentración de enzima sustrato. Entonces voy a factorizar y lo que tengo es que la concentración de enzima por 1 más la concentración de I sobre KI, se queda así, más la concentración de enzima sustrato, ¿sí? Por 1 más I sobre KI'. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tengo yo una ecuación del balance de masas de E0, ¿sí? Que tiene información inhibitoria de estos dos mecanismos que estoy proponiendo, ¿vale? Ahora, para mayor facilidad, a este bicho que está aquí le voy a llamar alfa y a este otro bicho le voy a llamar alfa'. ¿Sí? Para que sea mucho más fácil manipular las ecuaciones, ¿sí? Entonces, debido a eso, lo que yo tengo es que, además, fíjense que Km, eso es algo que no se los dije, o se los dije hasta hoy creo, Km es igual
enzima sustrato sobre complejo enzima sustrato. ¿Sí? Porque es justamente la constante que me toma en cuenta la transformación. ¿Sí? En este caso tengo yo mi complejo enzima sustrato, es una constante como de tipo equilibrio. ¿Sí? ¿Sale? Tengo en mi complejo enzima sustrato, aquí lo tengo. ¿Sí? Tengo mi complejo enzima sustrato, ¿sí? Y que se me va justamente a liberar como enzima sola y sustrato solo, ¿sí? Realmente la constante de Michaelis-Menten lo que toma en cuenta es justamente la formación del complejo enzima sustrato, ¿sí? La constante de equilibrio de esto es justamente esa que está allá, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Si ustedes definen como toman en cuenta este equilibrio, S enzima más sustrato, ¿sí? Es justamente eso que está allá, ¿sale? La liberación, en este caso, de la enzima del sustrato, ¿sí? Acuérdense que es concentración de productos sobre concentración de reactivos. En este caso, esta constante de equilibrio es Km. Enzima sustrato sobre enzima sustrato. Eso creo que no se los dije, ¿sí? No se los había dicho. Entonces, esa es la Km, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es ahora escribir esta E0 en términos de las Kms y de las alfas. Es otra talacha que también van a hacer en casa. Km me debe quedar aquí por enzima sustrato, esto dividido entre S0 por alfa más enzima sustrato por alfa prima. ¿Sí? ¿Vale? Nada más al primer término que está aquí le tienen que hacer cosas para que les quede esto. ¿Sí? Que no está difícil, pues, ¿no? No les quiero decir exactamente qué hacer, pero está sencillo. Entonces, bueno, esa es la concentración cero de enzima. ¿Sí? Ahora, en este caso, fíjese que tengo otro factor común. ¿Sí? Que es enzima sustrato, ¿vale? Entonces yo puedo reescribir a E0 de la siguiente manera. Tengo complejo enzima sustrato y tengo, pues, de un lado alfa por Km sobre concentración de S0, ¿no? S0. Y de este otro lado, pues nada más tengo alfa prima. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es justamente despejar S. ¿Por qué quiero despejar S? Fíjense que si despejo yo el complejo enzima sustrato de aquí, lo que tengo es E0, ¿sí? Sobre esto, ¿no? Alfa Km sobre S0 más alfa prima. ¿Sale? ¿Y qué hago? Pues ahora nada más me fijo en la velocidad de formación de productos, que es la importante. Yo lo que voy a hacer es sustituir justamente esto allá. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, mi velocidad es igual a K2 por el complejo enzima sustrato. ¿Sí? Entonces, en lugar de enzima sustrato voy a poner todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces me queda K2 que multiplica a E0, ¿sí? Y todo esto sobre, en este caso tengo alfa por Km, alfa por Km sobre S0, más alfa prima. Lo puse así para que todo el mundo viera atrás, ¿no? Esto. Entonces, K2 por E0 sobre todo esto, ¿no? Alfa por Km sobre S0 más alfa prima. ¿Sí? Esa es la ecuación de la velocidad, ya tomando en cuenta la inhibición. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, nada más que en este curso nos gusta mucho complicarnos un poquito las cosas.
y decir, bueno, vamos a definir o a buscar una línea recta, otra vez la línea recta. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues le saco el inverso a eso, ¿sí? Nada más. Entonces me queda justamente de esa ecuación que 1 sobre R va a ser igual a alfa prima sobre K2 por E0 más alfa por Km sobre K2 por E0, ¿sí? Por 1 sobre la concentración inicial de sustrato, ¿sí? ¿Sale? Sí, nada más saquen el inverso. Eso lo hicimos ya con la ecuación de Lineweaver-Burke, ¿sí? Es prácticamente, si ustedes sacan este inverso, les queda exactamente lo que tienen allá, ¿sí? Directo. Si tienen dudas, háganlo ustedes. Ya lo hicimos algo muy parecido en la primera parte de cinética y cimática, ¿sí? Entonces fíjense que eso es una línea recta, ¿sí? Pero además quedamos que K2 por E0 era la velocidad máxima, ¿sí? Entonces 1 sobre R la puedo reescribir como alfa prima sobre velocidad máxima más alfa Km sobre B max 1 sobre S0. Esta es justamente mi línea recta que me va a servir para entender los procesos inhibitorios, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Pues fíjense, vamos a hacer las gráficas a las cuales me da origen esta ecuación, variando, ¿sí?, las alfas, ¿sí? Y de esta manera yo voy a poder saber qué tipo de inhibición tengo en este sentido, ¿sale? Entonces, bueno, primer punto. Vamos a graficar 1 sobre R respecto a la concentración de 1 sobre S0, ¿no? 1 sobre S0. Vamos a graficar esto, ¿sí? Primero vamos a pintar una gráfica en donde no sean importantes las inhibiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tener esta gráfica que voy a pintar aquí, ¿sí? Alfa va a ser igual a alfa prima y va a ser igual a 1. ¿Sale? Si ustedes se fijan en esta ecuación y la de Lineweaver-Burke, ¿cuál es la única diferencia que se tiene? Pues que está alfa prima y alfa, ¿sí? En uno de los términos. Nada más, es lo único, ¿sí? Entonces, si alfa prima y alfa es igual a 1, recupero la ecuación de Lineweaver-Burke, ¿sí? ¿Sale? En donde la pendiente es positiva y es Km sobre B max, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, esta va a ser mi gráfica de Lineweaver-Burke, la normal. Ahora, ¿qué pasa cuando existe un tipo particular de inhibición? ¿Qué tal si yo considero que mi alfa sea mayor que 1 y que mi alfa prima sea igual a 1? ¿Sí? ¿Qué significa que cuando hago esto? Alfa prima que sea igual a 1, ¿se acuerdan de dónde viene alfa prima? Alfa prima es el proceso inhibitorio en donde el inhibidor estorba, ¿sí?, la salida del producto, ¿sí?, donde ya está formado el complejo enzima-sustrato y el inhibidor llega y se le pega. Esa es alfa prima, ¿sí? Significa que no voy a tomar en cuenta, en este caso, ese proceso, ¿sí?, porque lo estoy haciendo que valga 1. ¿Sí? ¿Cuál sí estoy tomando en cuenta? Estoy tomando en cuenta, ¿sí?, cuando alfa existe y es mayor que 1. ¿Cuál es ese proceso inhibitorio alfa? Cuando se pega el inhibidor a la enzima e impide, ¿sí?,
que se le pegue el sustrato. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, esto que está aquí, vamos a visualizar mi gráfica. Si alfa prima es igual a 1, ¿sí? Entonces el intercepto se conserva, ¿sí? No cambia. Y si alfa es mayor que 1, lo que sí cambia es la pendiente, ¿sí? Y si yo pongo un número mayor que 1 aquí, a la pendiente, ¿qué le pasa a la pendiente? Pues se hace más grande. Entonces, la gráfica va a estar más acostada, ¿sí? Pero los interceptos deben ser los mismos. Nada más, lo que va a cambiar, pues es la pendiente, ¿sí? Y esta inhibición es la inhibición competitiva. Es justamente la inhibición competitiva. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? Entonces, el nombre pues es muy ad hoc, ¿no? Esta inhibición, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, fundamentalmente lo que está pasando es que el sustrato y el inhibidor compiten por el mismo sitio activo de la enzima. Por eso es una inhibición competitiva. Bueno, vamos a seguir con la siguiente posibilidad. Tengo 1 sobre R y tengo aquí 1 sobre S0. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a variar, en este caso, bueno, primero definimos la misma curvita, ¿no? Vamos a tratar de que sea igual, donde alfa es igual a alfa prima es igual a 1, ¿sí? No hay inhibición, ¿sale? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es, en este caso, variar la otra cosa que no varía en este momento, ¿sí? En este caso, pues alfa prima va a ser mayor a 1 y alfa va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Sale? Entonces, si yo me fijo en la gráfica, aquí, en la ecuación de la recta, en la ecuación de la gráfica, entonces alfa es va a valer 1, ¿sí? Entonces la pendiente no va a cambiar. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? El intercepto, ¿sí? Pero la pendiente se conserva. Entonces son líneas paralelas. Esas son mis líneas paralelas, perdón. Son líneas paralelas. En donde nada más se va a modificar el intercepto. ¿Sí? Es lo único que se va a modificar. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que está pasando. No estoy tomando en cuenta el proceso de inhibición competitiva. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pues la enzima, el complejo enzima-sustrato está siendo bloqueado y es el único proceso que está pasando. No permite la liberación de los productos, ¿sí? Y esta inhibición se llama acompetitiva. Como último, en este caso, ahora vamos a variar ambas cosas, ¿no? Tengo yo mi sistema sin inhibición, alfa es igual a alfa prima igual a 1. Y ahora entonces, tenemos, por ejemplo, puede ser que alfa es igual a alfa prima y estas dos sean mayores a 1, ¿no? ¿Sí? Puede haber diferentes pesos de la inhibición, efectivamente, pero en este caso es el modelo más sencillo, que las dos alfa sean iguales, pero que sean mayores a 1. Entonces, ¿qué va a cambiar en este caso? Pues cambia el intercepto y la pendiente, ¿sí? La pendiente tiene que ser mayor, la pendiente tiene que ser más pronunciada, ¿sí? Pero también el intercepto tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, la gráfica va a ser así, ¿sí?
Vamos a ponerla para que sea más claro, más acostada. ¿Sí? Y esta se llama no competitiva. Entonces, los nombres pueden ser un poquito truculentos, ¿no? Porque esta que está aquí tiene las dos inhibiciones, ¿sí? Tiene la que compite el sustrato y el inhibidor por el mismo sitio y la que impide la liberación del producto, ¿sí? Pero esa se llama no competitiva, ¿sale? La que es totalmente así y absolutamente no competitiva es la acompetitiva, ¿sí? Aquí tiene de las dos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un sistema enzimático y saben cuál es el inhibidor, ustedes pueden averiguar qué tipo de inhibición tienen en ese sistema. ¿Cómo? Graficando su velocidad, el inverso de la velocidad, con respecto a la concentración de sustrato. Ustedes pueden ir variando ese sustrato, ¿sí?, en cada experimento y ver la velocidad de transformación. Y de esta manera pueden saber si el sustrato y el inhibidor compiten por el mismo sitio de la enzima, ¿sí?, o si no compiten por el mismo sitio, o si pasa algo más extraño, si son los dos procesos que se están dando. ¿Sale? En este sistema, en este modelo, todavía estamos pensando que el único sitio importante es el sitio activo de la enzima, ¿sí? Los procesos inhibitorios alostéricos son un poquito más complicados, ¿sí?, que no nos da tiempo llegar hasta allá. Pero incluso si alguien se avienta, no subí ningún paper de inhibición alostérica, ¿verdad? Bueno, lo voy a subir por si alguien se arrepiente y quiere hacer inhibición alostérica.